a los amigos que nos acompañan ya en el siguiente diálogo a través de Radio Cuenca, Radio Noticias, para tocar temas de importancia. Hemos invitado nuevamente al economista Alberto Acosta, no es necesario su presentación, ustedes ya le conocen. Hemos tocado varios temas en todas estas últimas semanas, sobre todo referente al tema minero. Primero les saludo cordialmente a Alberto, con la ciudad de Cuenca. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo fraterno desde el centro del Ecuador. Bueno, Alberto, no puedo dejar de preguntarle, estamos a 25 días de las elecciones, hemos hecho un seguimiento del pensamiento, de las propuestas de los candidatos, y claro, cuando se refieren al tema económico no hay la suficiente profundidad, o de lo que se habla es de dar un paso de la política petrolera a la política minera, pero no hay claridad exactamente sobre el rumbo que necesita el país en este momento. Quiero escuchar su comentario, por favor. Bueno, empecemos por anotar algo que para mí es fundamental. El Ecuador está atravesando lo que es, sin lugar a dudas, la crisis mayor en términos económicos, sociales, también políticos, de la historia reciente. Nunca antes la economía ecuatoriana habría sufrido un embate tan duro como el que estamos atravesando nosotros en la actualidad. No se trata simplemente del tema sanitario, sin lugar a dudas. El tema sanitario es grave, preocupante para muchas familias, para muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Es una verdadera tragedia, eso es indudable, pero a más del tema sanitario, que es sumamente complejo, tenemos dificultades económicas sumamente graves y difíciles. La economía ecuatoriana va a decrecer este año como pocas veces en años recientes. Tengamos presente que la economía ecuatoriana ya tuvo una crisis muy grave, muy profunda en el año 99-2000, para recordar fechas actuales, relativamente actuales, hace 20 años, la caída del ingreso per cápita por habitante en el año 1999 llegó al menos 6.8%. En el año 2020 se estima que la caída por habitante será de menos 10.1%, o sea que esta caída económica es sumamente complicada y tiene elementos que hacen de esta realidad una situación difícil en extremo. A modo de ejemplo, una sola idea. En el año 99, en esa crisis gravísima que vivió el país en el tornasiglo al finalizar los años 90, principios de los años 2000, había una válvula de escape social y económica, que era la emigración. La salida masiva de compatriotas ayudó a desactivar los problemas sociales internos y permitió también el ingreso de divisas, que fue lo que facilitó la recuperación económica del Ecuador luego del año 2000. Este es un tema que muy poca gente recuerda. Incluso la dolarización se sostiene gracias a las remesas de nuestros compatriotas que nos enviaban desde el exterior. En este año, en el año 2020, en el año 2021, no hay esa válvula de escape social y no hay la posibilidad de que las remesas sean una fuente de financiamiento de la economía. Es más, las remesas se han contraído el año pasado en una cantidad apreciable, también debido a los problemas económicos en otros países. Este es un tema que hay que tener en consideración. Por eso, anotamos que estamos frente a la peor crisis económica de la historia reciente, en una economía que ya vivía en un claro estancamiento desde el año 2014. El ingreso por habitante también se había mantenido ya estable con una tendencia decreciente, y sin un crecimiento de la economía, entonces la situación se ha ido complicando aceleradamente. Y con el gobierno de Moreno, las tendencias recesivas aumentaron aceleradamente, y más aún ahora con la pandemia. No es que los problemas surgen con la pandemia, no, no. El coronavirus no es la causa de tantos problemas, agudiza los problemas existentes, y quizás el coronavirus nos sirve simplemente como una lupa para ver con mayor claridad lo que ya conocíamos. Y esto que ya conocíamos, que se traduce, que se refleja en inequidades múltiples, en pobreza, en miseria, aumenta por efecto del coronavirus, uno, y dos, por las políticas del gobierno del presidente Lenín Moreno, que ha estado mucho más preocupado en conseguir acuerdos con los acreedores internacionales, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que atender las demandas de la población ecuatoriana. Incluso la salud, como bien lo vimos en el año 2020,
no era la principal prioridad del gobierno de Lenín Moreno. Ahora, es evidente, Alberto, que se está hablando de un país como el Ecuador, que yo creo que evidentemente tiene condiciones para salir de esta crisis, pero ¿por qué no hay una propuesta lo suficientemente coherente? ¿O cuál podría ser esa propuesta para una salida del país en medio de la situación crítica que usted ha manifestado? Bueno, dos cosas diría yo al respecto. En primer lugar, sin lugar a dudas, salta a la vista la ausencia de reflexiones, de propuestas, de visiones claras de parte de todas las candidaturas. Sin excepción, no veo en ninguna de las candidaturas una visión de largo plazo de país y una propuesta clara. Se habla mucho, por ejemplo, de reactivar la economía, pero nadie dice que la simple reactivación de la economía no va a resolver los problemas, por una simple razón, porque no se trata de volver a la antigua normalidad, no se trata de volver a hacer lo que habíamos hecho anteriormente, porque esa normalidad en gran medida ya era una anormalidad, era la causa de todos los problemas. Este es un primer punto y sobre eso no escucho a las candidaturas, a ninguna, hablar de la necesidad no simplemente de una reactivación, sino de una reorientación de la economía ecuatoriana. Este es un primer punto muy complicado y difícil. Un segundo punto que veo también necesario resaltar es el hecho de que los medios de comunicación en general, particularmente los grandes medios de comunicación, no han abierto la puerta para un debate en serio, profundo. Se opta por marginar a quienes hacen alguna propuesta que desagrada al poder del capital. Y entonces se le margina, se le critica, se le vipurea. Entonces yo creo que en ese escenario no hay una posibilidad de entrar a una profunda discusión. Recordemos que la situación de la economía ecuatoriana, como ya dije al inicio, está atravesando su peor momento y esto se ha agravado por las indolentes medidas económicas llevadas a cabo por el gobierno del presidente Lenín Moreno y también como resultado del auténtico desperdicio dejado por el correísmo en la década anterior. Todo esto ha llevado a pensar que el Ecuador tendrá como saldo económico y social una época de estancamiento larga y vamos a vivir una nueva década perdida, quizás hasta más grave que aquella que vivimos no hace muchos años, en los años 80, en la década de los años 80. Entonces, en este contexto, lo que se requiere son visiones y propuestas que digan cómo se van a resolver los problemas. No se trata simplemente aquí de hacer más de lo mismo, que en este caso será más de lo peor. Requerimos una visión diferente y propuestas diferentes, que existen, alternativas existen, pero eso pasa, por ejemplo, por establecer un principio básico y fundamental que ha estado ausente durante todo el año de la pandemia, el año 2020. Yo diría que este es un tema que deberíamos insistir y profundizar con verdadera seriedad, sobre todo presionando para que las candidaturas comiencen a dar alguna señal clara de hacia dónde quieren llegar. Por ejemplo, ¿qué es lo que no ha habido durante la pandemia? Solidaridad. No ha habido ningún criterio de solidaridad. Los grupos económicos más grandes en ningún momento aceptaron hacer una contribución especial, como planteaba tímidamente el gobierno de Lenín Moreno en abril del año pasado. Creo que era en abril cuando se discutía la ley de apoyo humanitario, que de humanitario no tuvo absolutamente nada. Ahí se pedía que los grandes grupos económicos contribuyan con $400 millones, una contribución especial de $400 millones, y los trabajadores deberían contribuir, trabajadores y trabajadoras, con $800 millones. Para la memoria, no nos olvidemos. Prohibido olvidar. Los trabajadores dijeron, sí, nosotros estamos dispuestos a colaborar. Incrementemos el nivel del punto de partida de colaboración de $500 al mes a $720 al mes, pero nosotros vamos a contribuir. ¿Y qué dijeron los grandes empresarios, las grandes cámaras de la producción, la banca y el gobierno de Moreno? No. Y Moreno cayó y retiró la parte solidaria en ese escenario. Por ejemplo, aquí habría que trabajar con mucha seriedad en buscar los mecanismos para que el próximo gobierno arranque con un fondo extraordinario para enfrentar la crisis. ¿Y de dónde se puede sacar el dinero? Del bolsillo de los más ricos, por supuesto. El SRI ha identificado que los 300 grupos económicos más grandes
tienen un patrimonio total de 48.200 millones de dólares. 48.200 millones de dólares. Si harían una contribución de un 5%, una contribución de un 5% de su patrimonio, tendríamos 2.400 millones de dólares. Cantidad suficiente para que se impulse la economía ecuatoriana, se atiendan las demandas de salud, porque hay muchos temas que abordar simultáneamente, empezando por organizar una campaña masiva de vacunación contra el coronavirus a través de vacunas gratuitas, un proceso que tiene que darse en los primeros días de cualquier nuevo gobierno, si realmente queremos comenzar a resolver los problemas de fondo. Sin embargo, Alberto, siguen las políticas populistas, que $1,000 por acá, que vamos a resolver las deudas con los GATS municipales, provinciales, se sigue ofreciendo tasas de interés del 1%, se sigue ofreciendo puestos de trabajo, uno dice 800,000, el otro dice 1,000,000, el otro dice 2,000,000. ¿Este tipo de propuestas están pegando o no van a pegar ya en la población que realmente está cansada de lo que está pasando también en gran parte? Bueno, es muy fácil ofrecer y muy difícil después cumplir. Eso ya lo hemos visto a lo largo de la historia del país. ¿Cuántas veces han ganado personas la presidencia de la República ofreciendo maravillas y después, llegados al poder, se olvidan de sus ofrecimientos? Esta es la triste realidad de la política ecuatoriana. El que hagan ese tipo de ofrecimientos de qué es lo que van a hacer debería haber acompañado con el cómo. Por ejemplo, si ofrecen una entrega de $1,000 por persona o por familia en los primeros días de gobierno, habría que preguntar en primer lugar cómo se va a financiar eso. En segundo lugar, habría que preguntarse si esa propuesta es la mejor medida. ¿No sería mejor pensar en incrementar, por ejemplo, el bono de desarrollo humano, siempre y cuando esos recursos que se han incrementado sirvan para reactivar la economía campesina, la economía artesanal, la economía de los pescadores artesanales, o sea, favorecer a los mercados populares, canalizar hacia allá esos recursos? O, ¿por qué no dar un paso más allá y comenzar a trabajar en la renta básica universal sin condiciones, que está siendo discutida en varias partes del mundo, no solo en el Ecuador, en diversas partes del mundo, que no es algo nuevo, que tiene décadas ya de debate este tema y que se tiene que poner en marcha con un esquema que garantice que todos los habitantes del país, oigan muy bien, todos, sin excepción, reciban una renta básica universal. Pero alguien dirá, ¿cómo le vamos a dar a un banquero o a un gran empresario? Sí, le vamos a dar a él la renta básica universal, pero él es el que va a financiar luego la renta básica universal. Por ejemplo, si se incrementara el impuesto a la renta de los 300 grupos económicos más grandes, del 25 al 35%, ya tendríamos más de 700 millones de dólares para comenzar a financiar la renta básica universal. Porque si bien es cierto, todos reciben, no todos financian esa renta básica universal. En España hay unos estudios avanzados muy interesantes al respecto que demuestran que un 20% de la población, los más ricos, financian la renta básica universal del resto de la población. Y eso permite entonces una recuperación de la economía, por un lado, vía reactivación económica, y por otro lado, reducir todas esas relaciones de sobreexplotación de la mano de obra y abrir la puerta a más libertad para que los individuos, para que las familias, para que las comunidades puedan encontrar modos de vida mucho más dignos, acordes con sus propias necesidades, y no estén obligados a aceptar cualquier empleo, porque de lo contrario se mueren de hambre. Oye, Alberto, otro tema que llama la atención poderosamente, y también quiero escuchar su comentario, es el hecho de que quienes están haciendo la política, aquí hay partidos de personajes que están prófugos de la justicia, otros siguen haciendo campaña, en fin, otros están presos. Oiga, ¿cómo limpiar un poco este panorama que me parece poco alentador para mejorar la política en el país? Bueno, ese es uno de los grandes retos que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, el próximo 7 de febrero. No podemos votar por alguien que está haciendo campaña con un grillete en el tobillo, una persona que está enjuiciada. ¿Cómo puede ser que el Consejo Nacional Electoral,
haya dado paso a ese tipo de candidaturas. Me refiero al expresidente Bucaram, que está haciendo una candidatura a la Asamblea y con eso pretende asegurar su inmunidad, seguramente. Eso es una barbaridad, eso es un atropello. ¿Cómo puede ser que se utilice la figura del prófugo en Bélgica para hacer campaña electoral cuando el señor no ha tenido ni siquiera la valentía para venir a dar la cara frente a la justicia? ¿Cómo puede ser que algunos personajes estén este rato en campaña electoral cuando tienen que dar cuentas frente a la justicia? Muchísimos de esos personajes no tienen una hoja de vida limpia como para presentarse frente al pueblo ecuatoriano y pedir un voto. En ese escenario hay que hacer un enorme esfuerzo para no caer en la trampa de la politiquería, de los ofrecimientos baratos y los ofrecimientos fáciles, que luego lo que a la postre terminan es por seguir enlodando, complicando la vida política nacional. Y la gran tarea que tenemos ahora es recuperar la política. La política es clave y fundamental para la vida de un país. Yo invito a que quienes dicen que odian la política reflexionen su posición. No se olviden que el peor analfabeto es el analfabeto político, aquel que dice que está harto de la política, aquel que dice que tiene que trabajar y no le interesa la política. Ese señor no sabe que si él puede trabajar depende de decisiones políticas. Ese señor, ese personaje no sabe que si él puede tener escuela para su familia depende de decisiones políticas. Ese personaje no sabe que si puede o no tener atención de salud ahora en medio de la pandemia, también depende de decisiones políticas. Entonces, la gran tarea es recuperar la política, involucrarnos en la política y actuar con responsabilidad este 7 de febrero. Hay un tema que tengo que preguntarle por su conocimiento. ¿Hacia dónde va el tema de la economía del Ecuador, que ha basado una buena parte de su gestión en el tema del petróleo? Como que ahora se está hablando, pero no se dice con toda la frontalidad, en pasar al tema minero como una fuente de ingresos importante para el país, hablando de que el petróleo tiene, dicen algunos, sus años contados por el precio, que hay fuentes alternas de energía que van a colocar al petróleo a precios bajos en poco tiempo. Coménteme un poco sobre ese tema importante porque son base fundamental de la economía del Ecuador. Bueno, estos son algunos de los temas que debían haber sido y deberían ser analizados en la campaña electoral. Y deberíamos empezar por recordar que el Ecuador se caracteriza por ser un país producto, un país que ha vivido atado a las exportaciones de materias primas, un país cacaotero, un país bananero, un país floricultor, un país camaronero, un país petrolero. Inclusive fuimos por mucho tiempo el principal y más grande exportador de cacao en el mundo. Fuimos el principal productor y exportador de banano en el mundo. Seguimos siendo el principal exportador de banano en el mundo. Y no hemos resuelto los problemas. Ni siquiera en las plantaciones bananeras los trabajadores ven cómo se respetan sus derechos laborales. No se respetan, se atropellan. Muchos de ellos viven en situaciones infrahumanas. Esta es una triste realidad para el principal exportador de banano en el mundo. Luego nos embarcamos con un entusiasmo mayúsculo en las exportaciones de petróleo. En junio del año 1972, incluso se colocó, luego de un gran desfile cívico-militar, el primer barril de petróleo en el templete de los héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro. Y décadas después, el entonces presidente Correa, que impuso la megaminería a sangre y fuego en el país, mostrando una pepita de oro en una de sus sabatinas, comparaba esa pepita de oro con el primer barril de petróleo. Es una suerte de maldición que nos persigue, creer que si no hay una renta de la naturaleza, no hay posibilidad para la economía ecuatoriana. Este es un tema de fondo. Esta es una cuestión fundamental. Creer que si no tenemos productos primarios para exportar, no tenemos futuro. Mientras sigamos creyendo esto, nuestro futuro será siempre lo que ya hemos vivido. Una situación de dependencia, una situación de marginalidad en el contexto internacional,
una situación de acumulación de recursos en muy pocas manos, una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres y una situación de frustración casi permanente. Por esa razón, inclusive, no se debería hablar ya de que se puede dar paso a la megaminería. Y ahora se presenta la megaminería como la gran solución de los problemas nacionales. Si nosotros revisamos todas las cifras que presentan las empresas mineras y el gobierno prominero, se empezó con Correa y se continuó con el gobierno de Moreno, podemos llegar a la conclusión de que solo en términos económicos la megaminería es una verdadera estafa. No va a resolver los problemas del país. Si comparamos todos los ingresos económicos vía exportaciones que se obtendrían de la megaminería con los grandes proyectos mineros, estamos hablando de una cifra que bordea en 50 años, en medio siglo, 132,000 millones de dólares. Al Estado ecuatoriano le queda apenas unos 27,000 millones de dólares, un 20% de los ingresos. Esos 27,000 millones de dólares representan al año como 870 millones de dólares, menos de lo que destinaba el gobierno ecuatoriano para la atención de los salarios de los servidores públicos al mes en el año 2019. O sea que es una cantidad ridícula, es una cantidad que no se compadece con los impactos que va eso a provocar. Calculemos que para que se pueda dar paso a esa exportación de minerales en los próximos 50 años, hay que movilizar más de 5,000 millones de toneladas de material. Si calculamos la reparación de ese material que se extrae del subsuelo y es tremendamente contaminante, no solo el rato que se extrae, sino después por el drenaje ácido de mina, que puede durar no décadas, sino cientos de años. Si calculamos a $3 por tonelada, estamos hablando de 15,000 millones de dólares. Ha desaparecido el beneficio para el país. Si calculamos a $6 por tonelada, estamos hablando de 30,000 millones de dólares. Si ponemos $10 por tonelada para que más o menos se ajuste a lo que significa la reparación ambiental, estamos hablando de 50,000 millones de dólares. El Estado se queda endeudado. ¿Quiénes han hecho el negocio? Las empresas mineras, unos cuantos trabajadores, unos cuantos técnicos y los representantes, los abogados y por supuesto los intermediarios mineros. Pero el pueblo ecuatoriano se queda con los problemas, se queda con la miseria y seguimos atados a esa lógica perversa de creer que solo vía exportación de recursos naturales podemos resolver nuestros problemas. Esa es lo que yo llamo la maldición de la abundancia. Le quería preguntar, Alberto, aquí estaba viendo unos datos, usted qué mejor para que confirme estos datos. Los 5 proyectos que ya están en marcha, Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, Quimsacocha y San Carlos, que son los que se toman en consideración, suponen, dice aquí este dato, para beneficio del Estado, 7,635 millones de dólares en un lapso de 30 años, lo que significan 254 millones de dólares para el Estado ecuatoriano. ¿Es bueno o malo? ¿Cómo analiza usted esto? El tema aquí es que hay que poner las cifras en el contexto global. Yo no sé a qué cifras se refiere usted. Eso es del comercio, ¿no? Es de los proyectos que están manifestando. Lamentablemente no tengo esa cifra en la mano, me gustaría ver las cifras y poder hacer una comparación. Yo le he hecho los cálculos del monto total de recursos de exportaciones, ¿ya? Y entonces esto es algo que tenemos que tener muy claro. Mire, se dice que vamos a recibir de los proyectos Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco, Alpalá Cascabel, Cangrejos, El Domo, Curipamba, que son los 7 proyectos estratégicos más grandes y que van a tener una duración desde hace más de 50 años, que el Estado va a recibir 27,486 millones de dólares. Son cifras oficiales, ¿ya? Eso significa 876 millones de dólares al año, una cantidad inferior a lo que destinó el Estado ecuatoriano en el año 2019 para el pago mensual a los servidores públicos. En ese escenario, entonces, nosotros tenemos que preguntarnos si vale la pena para el país dar paso a una explotación de recursos naturales que va a ocasionar tan graves problemas ambientales y tan graves problemas sociales. Yo anotaría aquí que este es un tema que merece una enorme reflexión y una discusión muy clara, porque de lo contrario,
contrario, nosotros vamos a vivir la ilusión, el sueño de que los problemas se resuelven simplemente dando paso a la megaminería. En el caso, por ejemplo, de Loma Larga, ingresos totales de algo menos de 670 millones de dólares en 2 años. Estamos hablando del proyecto de Quimsacocha, Loma Larga, que de paso, no se olviden, se le cambió de nombre para tratar de engañar a la ciudadanía cuencana, porque el proyecto se llamaba Quimsacocha, pero como la gente sabe que el agua del páramo de Quimsacocha es vital para la vida, se le cambió el nombre. Eso hizo Rafael Correa, se le llama Loma Larga. 670 millones de dólares, un poco menos son las cifras oficiales. Eso significa al año un ingreso de 55.8 millones de dólares, 56 millones de dólares al año. ¿Cuánto paga en tributos la provincia de La Suay o cuánto de los tributos que se recaudan en La Suay van al gobierno central? Más de 400 millones de dólares. ¿Qué significa esto en términos del cumplimiento de lo que establece la Constitución de Montecristi en el artículo 408? Que el Estado tiene que recibir más del 50% de los beneficios. Hagan números. 55 millones, 60 millones de 55 millones de dólares por 10 años, 500 millones, estamos hablando de más o menos 600 millones de dólares en total que va a recibir el Estado ecuatoriano, 600 millones de dólares, que es una cantidad ridícula frente al monto global que se va a llevar la empresa. No se va a cumplir con lo que establece la Constitución en el artículo 408. Yo creo que estos son algunos de los elementos que tienen que ser suficientemente analizados y suficientemente considerados. Lo mismo es el caso del proyecto Río Blanco, que le va a dejar al Estado ecuatoriano apenas 194 millones de dólares, algo así como 17.6 millones de dólares al año, una cantidad mínima. El grueso del negocio van a ser las empresas mineras, sus intermediarios, sus técnicos y algunos trabajadores. Y esas empresas, para garantizar estos negocios, estas enormes utilidades, hacen todo lo posible para cooptar a las comunidades. Y ahí vemos los graves problemas sociales que esas divisiones provocan. Oye, Alberto, es evidente, estaba escuchando sus cifras y sus datos, realmente pues no guardan relación con lo que el país necesita o con lo que interesa. Pero también me preocupa el hecho de que si vamos un poco más allá, aquí veía un dato, 7.5% del territorio ecuatoriano está concesionado. Ya está mucho más, Clever, ya está mucho más del 15%. Y se pretende abrir el catastro minero y se pretende llegar a más del 25%. En estos días se está discutiendo la posible apertura del catastro minero. Yo creo que son elementos que hay que tener en consideración. Ahora, el tema de la minería informal es otro tema que preocupa mucho. Ese es un tema muy complicado, por supuesto que es un tema muy complicado, y aquí no se puede engañar a la ciudadanía, por favor, no se engaña a la ciudadanía diciendo que si no hay minería legal, va a haber minería ilegal. Eso es falso, eso es totalmente falso. Y le puedo demostrar con varios argumentos. El primer argumento fundamental: tenemos en la provincia de La Suay 2 proyectos mineros que son conocidos ya desde hace varias décadas y no ha habido minería ilegal, minería informal. Me refiero al proyecto Loma Larga y Quimsacocha. Las razones son evidentes, no solo que el pueblo de Girón, en una gesta histórica el 24 de marzo del año pasado, bloqueó la minería en ese cantón, sino que las condiciones geológicas no permiten la explotación informal, no permiten la minería ilegal. No hay cómo, es imposible. Y vemos otro proyecto en la provincia de La Suay, un proyecto emblemático como es el proyecto Río Blanco, donde la ciudadanía, las comunidades se organizan para impedir que eso se transforme en un Buenos Aires. Entonces yo creo que esto también tiene que quedar claro. Y ahí viene un punto adicional. En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, presentado hace unos 3-4 meses por el gobierno ecuatoriano, en las páginas 110, 111, 112 y creo que 113, si la memoria no me falla, está la lista detallada con la ubicación exacta de donde hay minería ilegal. La pregunta es, ¿qué hacen los funcionarios del ministerio responsable del área para no impedir esa realidad? Aquí hay una complicidad
de los funcionarios del ministerio con la minería ilegal, sin lugar a dudas. Aquí hay una complicidad de los mineros legales con la minería ilegal, porque muchas veces la minería ilegal hace el primer trabajo de exploración y luego, ¿quién compra? Por ejemplo, el caso del oro, eso se da en todos los países de América Latina. Gran parte de la extracción de oro que surge de actividades ilegales son las grandes empresas mineras. No le engañemos aquí al país diciendo que quienes se oponen a la minería formal están favoreciendo la minería informal. No, y además, Clever, la minería legal en el Ecuador, toda, sin excepción, es ilegal. No se cumplió el mandato minero de Montecristi del 28 de abril del año 2008, que prohibía minería en todas las fuentes de agua. En estricto sentido, si se cumplía el mandato minero del año 2008, no era necesaria la consulta popular de Girón, tampoco era necesaria la consulta popular de Cuenca, porque cumpliendo ese mandato se tenía que sacar toda la actividad minera de las zonas de recarga hídrica, ríos, lagunas, humedales, páramos, manglares. No puede haber minería de ninguna clase y punto, se acabó. No había más que discutir, pero el gobierno de Correa no cumplió el mandato constitucional e impuso una ley de minería. Pero inclusive la misma ley de minería ha sido irrespetada permanentemente, tanto como otros cuerpos legales que abran la puerta para la consulta previa, libre e informada, que no se dio en los proyectos mineros. Por eso sostengo yo, y puedo dar más argumentos al respecto, que la minería legal en el Ecuador es ilegal. Y en ese escenario, la consulta popular de Cuenca abre la puerta para un paso histórico. Eso le iba a preguntar, Alberto. Puede comenzar a cambiar la historia del país. A ver, es evidente, no sé si sea ético decir, pero es evidente que el sí tiene largo una ventaja. Creo que hay una conciencia bastante grande en el Cantón Cuenca con respecto a la propuesta de la consulta. ¿Cómo puede incidir esta consulta para el resto del país cuando realmente la situación es por demás preocupante? ¿Y cuál sería el siguiente paso? Si es que la consulta, que todavía sigue siendo motivo de algunos cuestionamientos por parte de los sectores que por supuesto les interesa la minería, están hablando que esto simplemente está frenando el desarrollo del país. Su criterio, la validez que podría tener ya esta consulta con un sí a favor de largo que entiendo se va a dar. Bueno, en primer lugar, ubiquemos la consulta como parte de una larga lucha orientada a cristalizar la defensa del agua. Esta lucha, en la que se enmarca la consulta popular del Cantón Cuenca, forma parte de una prolongada historia de resistencias desplegadas por diversas organizaciones campesinas y citadinas de la provincia del Azuay. Esta lucha, recordemos, tiene una presencia permanente, sobre todo en defensa de todos los afluentes del río Tarqui, por ejemplo, Victoria del Portete, Buena Esperanza, Pucaraloma, etcétera. Son distintos proyectos que tienen que ver con la protección de las fuentes de agua vitales para la ciudad de Cuenca. Y entonces estamos hablando del río Tarqui, del río Yanuncay, del río Tomebamba, del Machangara, incluso del Norcay. Son 5 ríos, 5 vertientes de agua fundamentales, y por eso son 5 preguntas en las que en Cuenca hay que votar sí en todas, 5 veces sí por la vida. Y esto es clave y fundamental. Esto para Cuenca es una cuestión vital, porque en juego está garantizar el agua limpia para la vida de 400,000 personas en la actualidad en la ciudad de Cuenca y 600,000 en total de personas que viven alrededor de los proyectos de abastecimiento, como es el proyecto Nero, para mencionar un caso. Es fundamental entonces defender el Cajas, el Parque Nacional Cajas y todas las vertientes de agua. Es muy importante entonces esta consulta popular. Hay que ubicarla en el contexto. Ha sido difícil avanzar en estas definiciones porque recordemos que la consulta popular de Girón tomó 7 años en cristalizarse. En el gobierno de Correa se hizo todo lo posible para que el pueblo no pueda llegar a las urnas. Llegó a las urnas el 24 de marzo del año pasado y un 87% de la población dijo no a la minería. Ahora el voto es sí a la vida,
porque esta es la pregunta correcta que hay que formular. Es un sí a la vida. La vida siempre será más importante que cualquier proyecto minero y el agua es clave y fundamental para la vida. Por eso el día de hoy leía yo en un editorial de diario El Mercurio de Cuenca que el principal candidato en las elecciones del 7 de febrero es el agua. La trascendencia de la consulta popular de Cuenca es fundamental por varias razones. Primero, y clave y fundamental, porque se protege la vida. Se protege el agua para el Cantón Cuenca. Eso luego habrá que ir ampliando a nivel nacional y habrá que ir formulando consultas populares en todos los lugares donde sea necesario e ir presionando a que los gobernantes cumplan con la Constitución de Montecristi. Si hubiera gobernantes responsables que cumplen con la Constitución de Montecristi, muchos proyectos mineros no podrían existir, no solo por el hecho de que ni siquiera dejan más del 50% de los beneficios al Estado ecuatoriano, lo que ya de por sí hace inconstitucionales a todos los proyectos mineros. Esto es un primer punto, sino porque algo más importante, el agua no puede ser afectada de ninguna manera. En el artículo 318 de la Constitución, donde se prohíbe toda forma de privatización del agua, algo que no se ha cumplido, además establece prioridades en el uso del agua. Primero, agua para los seres humanos. Segundo, agua para la soberanía alimentaria, para el riego. Tercero, agua para alcanzar el ciclo vital del propio líquido, ya del agua misma. Y cuarto, para actividades productivas. Aplicando la Constitución con otros artículos adicionales, se puede seguir avanzando en los frenos a estos proyectos mineros que en esencia son destructores. Y naturalmente, esto abre la puerta para la protección del agua, la vida, ya lo dijimos, y además nos va a ir obligando a ir saliendo paulatinamente de esta visión perversa que acompaña al país desde hace mucho tiempo atrás, de creer que nuestro desarrollo, que nuestros problemas se pueden resolver simplemente gracias a la explotación de la naturaleza, a la renta de la naturaleza. Eso es falso, eso es totalmente falso. Y entonces de ahí podemos ir caminando hacia la construcción de otra economía, dejar de ser país producto y comenzar a ser país inteligencia, que aquí tenemos capacidades, conocimientos, potencialidades enormes para tener un país muy diferente. Y un tercer punto clave y fundamental. El primero es la vida. El segundo, la posibilidad de construir otra economía, otra forma de sociedad, otra forma de entender el mundo. Y el tercero, recuperar efectivamente la democracia. Por eso es importante la consulta popular de Cuenca, porque la ciudadanía de Cuenca tiene en sus manos la posibilidad de definir su futuro. No es una cuestión simplemente para el ahora, es para el futuro. Por eso yo les invito a quienes tienen el privilegio de ir a las urnas el 7 de febrero. Yo no tengo ese privilegio porque no soy cuencano, no vivo en Cuenca, me habría encantado estar viviendo en Cuenca para ir este 7 de febrero cargando ese voto lleno de esperanza, para, pensando en mis nietos y en mis nietas, votar por el futuro. Porque yo sí les invito a quienes tienen ese privilegio, la suerte de votar este 7 de febrero, que piensen qué le van a decir al nieto, a la nieta que le pregunte después de unos años, al abuelo, a la abuela, si estuvo o no del lado de la vida o del lado de la minería. Finalmente, Alberto, ¿qué le va a pasar al Estado? Porque se ha generado también el temor de que las demandas, de que el Estado se pone en una situación complicada con las empresas internacionales. Hay ese riesgo, hay ese temor, pero no se puede dar paso atrás la defensa de la vida por ese tipo de recelos, por ese tipo de miedos. Si tuviéramos un procurador general del Estado que realmente defienda los intereses del Estado, el asunto no sería para nada complicado. Porque las empresas mineras, sus abogados, sus intermediarios, conocen desde antes cuál es el marco constitucional del Ecuador. Por ejemplo, el artículo 408. Ya plantearemos las demandas constitucionales y vamos a ver si hay un solo proyecto minero, grande, mediano o pequeño, que cumple el artículo 408. Yo estoy convencido que ninguno lo cumple, que es dejar más del 50% de los beneficios al Estado ecuatoriano. Ya vamos a ver las demandas que se seguirán planteando por defensa de la vida, por la defensa del agua. Vamos a ver también qué es lo que puede hacer un procurador general del Estado realmente al servicio del Estado ecuatoriano
que plantee los reclamos a nivel internacional, porque las empresas mineras y sus abogados conocen el marco constitucional, conocen que se llevaron adelante reformas legales atropellando la Constitución y que las mismas empresas que se pretenden legales tienen una profunda base de ilegalidad. Hay que trabajar en ese sentido. No hay que tenerle miedo a la disputa jurídica si es que hay un pueblo organizado, un pueblo que está dispuesto a hacer valer su voto por la vida. 5 veces sí en Cuenca por el agua es ratificar la decisión del pueblo ecuatoriano de que tenemos que vivir bien, respetando la naturaleza, sus derechos y garantizando los derechos humanos de todos los habitantes de este país. Perfecto, una vez más, Alberto, gracias por su participación. Tal vez hago un Gracias mensaje final. también a ustedes. Perfecto. Gracias, Alberto. Gracias al economista Alberto Acosta, quien ha dialogado con nosotros en esta mañana sobre un tema importante. Estamos en cuenta regresiva, tanto para la elección de presidente, parlamentarios y esta consulta del agua en la ciudad de Cuenca. Gracias por habernos escuchado en este diálogo.